Bueno, buen día. Este soy yo. Arrancando mi día, es tarde, pero tuve una noche de insomnio tremendo, porque yo sufro bastante de insomnio. Y me levanté re tarde, así que me voy a vestir, arreglar y hacer las cosas que estaría bueno hacer. Así que se me está por caer un perro. Pobre, ella está muy viejita, entonces la tengo que estar cuidando todo el tiempo porque se cae del sillón, se resbala. Miren esto lo que es. ¿No es lo más lindo que vieron? Es un perro re de mierda. ¡Ay, qué hermosura! Nada, tiene muchos problemas. Hace poco casi la queda. Acá está la otra atrás. Mi amor, no sé cuánto va a durar, pero bueno, la tengo desde que soy muy chiquitita. Es mi todo, mi bebé, mi mejor amiga. Pasó de ser mi regalito, mi peluche, a ser mi mejor amiga, a ser mi perrita, a ser mi hija, después a ser mi bebé, viejita. Porque es como un bebé, hay que dormirla, hay que despertarla, hay que ayudarla con todo, hay que darle de comer, hay que llevarla mucho al doctor. Oh no, Manu, oh no, mamá. ¿Qué es esta cara, entendés? Ella se duerme, está medio dormida constantemente, solo se despierta cuando hay comida. Y yo ya este último tiempo la tengo todo el tiempo, a Upa la tengo todo el tiempo encima porque... Nada, básicamente la quiero disfrutar el tiempo que dure. Bueno, me voy a cambiar, nada, acicalar un poco. Y vamos a charlar. Bueno, ¿qué es lo que hago para revivir mis rulos? Es mojarme un poquitito el pelo, o sea, con las manos, y después tipo, me lo mojo un poco, me lo humedezco el pelo. Ahí, en todas las direcciones, para que se hidrate un poquito. Y después agarro muy poquita crema, esto, literal, me lo paso por todas las manos y como que me lo paso por el pelo sin hacer rastrillo, más como apretando, ¿sí? Como apretando y tirando para abajo, tranqui, no te va a desarmar los rulos esto, le va a dar un poquito más de forma, y ahí va. Entonces ya cuando hiciste esto, no está mojado el pelo, está apenas húmedo. Ya cuando te lo pasaste bien por todos lados para que no te quede tanto frizz y qué sé yo, ahí ya estamos. Yo uso escala, obvio. Ahí va. Me lo paso por todos lados. Ah, me entró un poco en el ojo. A mí como que no me gusta tanto estar en pijama. No me importa lo que voy a hacer, si salgo, si no salgo, que me gusta estar como... Estaba por arrancar un trabajo nuevo. Yo tenía 2 laburos hasta el momento, hasta mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Bueno, no sé, junio más o menos. Tenía 2 laburos. Y bueno, quería cambiar, así que me puse a buscar y qué sé yo, a tirar CV como un mes y medio antes. Y bueno, conseguí un par de entrevistas y me habían confirmado de un lugar que más o menos me cerraba y a la hora de empezar y me plantaron básicamente. La gente me había como confirmado. Y bueno, como yo iba a empezar un lunes y no me respondían, como desde hacía más o menos una semana, 5 días no me respondían los mensajes, les hablé por varios lugares. El dueño del lugar tenía dengue, entonces por ahí fue por eso, pero fue un irrespetuoso de mierda, la verdad. Aparte, ¿cómo vas a jugar así con la vida de la gente? Yo ahora, a mí ahora en este preciso momento no me cambió la vida, digamos, que no haya salido ese laburo.
porque yo vivo con mi novio, entonces tenemos, bueno, por suerte, un par de ingresos, ¿no? Los míos y los de él. Entonces es como más fácil la vida, pero si yo hubiera estado sola como estuve hasta que me mudé con él, me hubiera recagado, esa es la verdad. Entonces yo dije, mira, con gente así, preferible nada. Me hablaron a las 11 de la noche del lunes que yo hubiera empezado, sin darme ningún tipo de explicación, diciéndome que al final el puesto que me habían ofrecido estaba complicado, ofreciéndome otro horario en otra sucursal. Ni siquiera sé si por la misma cantidad de plata, que era una bajar en gastronomía, porque es a lo que me quiero dedicar, y ganando la mitad, o sea, literalmente ganando la mitad de plata. Así que no sé, como que me agarró, yo la verdad es que soy bastante controladora, y me agarró, quise planear todo para que yo había organizado todo para terminar el viernes con mis 2 laburos y arrancar el lunes con el otro, literal. O sea, iba a tener un fin de semana, de los últimos fines de semana, porque este laburo era los fines de semana también incluidos. O sea, tenía un día, un franco a la semana, y era laburar todo el fin de semana y los lunes y los martes, o sea, el franco. Bueno, mal que bien, estamos ready. Bueno, buen día, buenas tardes a quien esté del otro lado. Estoy haciendo el primer video podcast oficial, que va a ser parte de un videito de YouTube también, para quien quiera verlo. Y hoy lo que vamos a charlar es sobre la independencia. Sí, yo sé que es un tema recontra importante. Acá tengo un perro, que los que están viendo lo podrán apreciar. Más o menos ahí. Yo quiero contarles un poco de mí, y también mostrar un poco cómo es la posibilidad de una persona y de otras personas que conozco por ahí, amigas, o no sé, familia y demás. A ver, quiero empezar diciendo que no hay una forma de vivir, eso es mentira. Nos enseñaron que había formas que estaban bien y otras que no, que había formas que eran válidas y otras que no. Y aparecieron muchos juicios también en relación a lo que es la independencia. Esto para mí que, no sé, incluye multifactores total, sobre el contexto, sobre tu contexto ya como de nacimiento, o sea, las posibilidades o no posibilidades que haya tenido cada uno a lo largo de su vida y desde el momento en que nace, más o menos. También aplica para el camino de la vida de una persona, ¿no? Si por ahí vos fuiste como talentoso en algún aspecto y tu familia te ayudó o te acompañó en cultivar esa pasión o ese talento, por ahí llegaste a una etapa de juventud donde podías hacer plata de eso, ¿sí? Y después hay una gran parte que bueno, tiene que ver ya un poquito más conmigo esto, de personas que tal vez no tuvimos esa pista como de talento, de algo puntual a lo que dedicarnos ya desde chicos, pero que sí que tuvimos siempre una personalidad muy de independencia. ¿A qué me refiero con esto? No lo digo como algo bueno ni como algo valioso en sí mismo, o sea, todo es valioso y todo te puede servir y lo puedes usar a tu favor. Pero lo que sí sé es que por ahí las personas que fuimos más como independientes a una temprana edad,
también nos las tuvimos que arreglar un poco solos en un montón de aspectos que no son necesariamente o puramente económicos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que por ahí, no sé, yo siempre fui muy independiente por una cuestión mía de la personalidad, seguro, pero también por rasgos también familiares o cuestiones en las que como que sentí o viví como si no me quedara otra opción. También tiene que ver mucho con la educación, es decir, cómo te educan. Si a vos siempre te dieron todo, más allá de la plata o no plata, si siempre te ayudaron por demás o siempre te sobreprotegieron, después entiendo que es como más difícil salir a la vida y al mundo valiéndote por sí sola. O también conozco gente que es como muy caprichosa en ciertos aspectos y que como de boca para afuera dice algo, pero después en su vida vos ves que no está dispuesta esa persona a efectivamente hacer algo por eso que quiere. Por ejemplo, no sé, una persona que de mi edad, ¿no? Que es como, a ver, a los 20, es el momento más de quiebre, ¿no? De quiebre donde uno empieza a definir un poquito su camino, creo yo. Por ahí te pasó antes, por ahí te pasa después de los 30 también, pero lo que sí es que sé es que a los 20, la gente suele empezar a dispersar o abrir sus caminos porque mucha gente elige o puede irse a vivir sola, mucha gente puede o elige tener familia, otras personas están totalmente dedicados en la carrera, otras personas están, no sé, viviendo con sus padres, trabajando, otras personas se animan y pueden y se van a viajar, otras personas parecen adolescentes como un poco más grandes, es muy loco eso. Y eso también va a depender puramente de tu personalidad. ¿Por qué? Porque yo conozco gente en contextos recontra diferentes que tienen como la misma actitud ante la vida. Y por ahí una persona vive con los padres y estudia una carrera y labura apenas y no sé, sale de joda todos los fines de semana, y por ahí otra persona vive sola y es profesional y tiene 2 carreras y trabaja un montón y también vive de joda saliendo. Entonces es como que tienen una vida medio similar en algunos aspectos, como de actitud o de hábitos, más allá, aunque tengan como un montón de diferencias. Entonces, ¿cuál es la clave para independizarte? Yo creo que realmente es desearlo primero y saber que uno lo quiere. ¿Y por qué digo esto que es como medio boludo en un punto? Porque hay gente que es como que no, que le da miedo, que no quiere o que está muy cómoda con su familia, entonces no lo termina de elegir. Y eso para mí fue como, es como súper lejano, porque yo me fui de mi casa bastante chica. Yo siempre fui una nena que quería hacer todo sola, que no le gustaba mucho que la ayuden. Siempre fui medio como, sí, hacer las cosas sola. Real es como lo que decía cuando tenía 3, 4 años, decía yo sola, yo sola, yo sola, que mi mamá siempre me jode con eso porque con mi hermano fuimos en la infancia totalmente opuestos. Entonces para mi mamá fue como muy fuerte de repente tener una hija que no quería la ayuda que ella le brindaba. Entonces yo siempre fui así. Podríamos analizarlo, podríamos decir, bueno, un chico no elige ser así, tiene que ver con su familia y todo, que yo en parte concuerdo, pero bueno, no importa. Se dio así. Y por ejemplo, yo cuando era re chiquita, viste, cuando vos pensás o te preguntan qué querés ser de grande, o yo siempre soñaba realmente a los 20 vivir sola. O sea, yo decía, yo a los 20 voy a vivir sola. Que eso repasa, que uno como que se planea la vida de chiquito porque no sabe cómo son las cosas. Pero eso efectivamente pasó. Eso es gracioso, eso efectivamente sucedió. Porque bueno, nada, yo no tuve una buena relación con mis padres, sobre todo como en la adolescencia, como en los últimos años de la adolescencia,
fue como muy caótico y fue realmente como que no daba para más, ¿sí? Entonces yo, quería irme. Y bueno, me fui de la casa de mi mamá porque estaban separados. Yo me fui de la casa de mi mamá en muy malos términos, o sea, una noche agarré lo que tenía y me fui a la casa de mi papá, que me abrió las puertas y todo, que después me fui con todos los animales, que yo tengo 2 perras y un gato, que el gato está allá en la casa de mi papá. ¿Y qué pasó? No era mi ideal, obviamente, pero son cosas que fueron pasando. Entonces, acá creo que hay una de las claves, que es lo que yo quería como contar, como si hay una clave, no lo sé, pero una de las claves es que las cosas también van pasando, ¿no? Como un poco moverse con la vida, que es algo de lo que yo hablo mucho, de decir, es muy personal y es muy puntual y depende de un millón de cosas, y una de las cosas súper importantes es tu relación con tu familia. Si vos te llevas recontra bien con tu familia, tenés una convivencia sana, pacífica, llevadera, y no sé, por ahí no te quieras ir, ¿sí? A los 20 o a los 19. Yo no fue mi caso, por un montón de factores que se dieron. Mi adolescencia no fue para nada fácil, fue muy caótica, fue súper triste en un punto. Y ya está, y se dieron las cosas así y no hay nada que hacer. Entonces, lo único que te puedo decir es que vos vas a saber cómo y cuándo, ¿sí? Pero eso es algo que una persona sabe cuando está en contacto con sus emociones. Y otra cosa que te quiero decir es que nunca es tarde, jamás es tarde para elegir un cambio. Porque también conozco gente que vino del interior a los 18 años, porque es una gran costumbre mandar a la gente del interior a capital para que estudien en las universidades de acá y demás, y es como que es medio una costumbre, es medio así, no es algo que vos le preguntás, aparte, perdón, ¿no? Pero aunque vos le preguntes a un pibe de 17, 18 años si se quiere ir a vivir solo a la capital, por ahí en su vida se hizo un par de fideos ese pibe, y vos lo estás mandando a la capital, sí, con todo pago, con todo asegurado en un punto a nivel material, a nivel económico, o sea, gente de buen pasar económico, porque si no, no hay manera, o sea, los bancan los viejos. Pero eso, igualmente, yo conozco gente que estuvo así y la pasó como el orto, ¿se entiende? Y hubo gente también que conozco que como que empezó a venirse y tipo implorándole después a los padres como, che, por favor, no hagamos esto, quiero quedarme acá de donde soy, no quiero venir a capital. Entonces, no nos comamos el verso también de que por tener lo económico asegurado, que no es para nada poca cosa en un país con el 50% de la población bajo el coso de pobreza, no es para nada una pelotudez, pero digo, no es todo, ¿se entiende? Aunque vos tengas un re buen pasar económico, podés tener otros problemas. Y esto también lo quiero decir, porque acá en Argentina estamos muy acostumbrados a las crisis, estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados a pelear, al trabajo, a lucharla y demás. Y hay gente que no, y hay un sector de la población que no tiene que trabajar para vivir, porque los bancan los viejos, porque tienen familia de mucha guita, porque la vivienda no es una pesadilla y un problema para esta gente, ¿sí? No alquilan, o sea, el padre les compra un departamento o les alquila un departamento los padres. Entonces, esto es una realidad también, ¿sí? ¿Y a qué voy? Que, por ejemplo, nada está ni mal ni bien, ¿sí? Son diferentes realidades. Obvio que si vos me preguntás a mí, me encantaría que todo el mundo pudiera tener un lugar donde vivir, más allá de su pasar económico, pero eso ya es personal. Pero digo, a mí me educaron, mis viejos, por ejemplo, pasaron por un montón de situaciones económicas real, o sea, tuvieron muy poco o casi nada, fueron laburantes toda su vida, los dos, mi mamá y mi papá, y nos enseñaron mucho a mi hermano y a mí esa cultura del trabajo. ¿Y cómo nos lo enseñaron? Contándonos su vida. O sea, no es que nos dijeron tenés que hacer esto y aquello, nos contaron simplemente su vida. Momentos duros también, ¿viste? Y lo que pasaron ellos en cada época social, política,
en su infancia, con lo que ya venía su familia, con lo poco o nada que tenían mis abuelos. Entonces yo heredé mucho ese recorrido familiar de lo económico, ¿no? Como decir, darle mucho valor a el crecimiento social y al crecimiento económico, que mis viejos realmente lo vivieron en carne propia, y mi hermano también, que es más grande que yo, donde por ahí en una época no tenía mucho y después empezaron a tener más, hasta que nos pudimos comprar una casa y qué sé yo. Bueno, que en esa época era posible. Hoy para una persona de 20, 30 no es muy posible comprarse nada, o sea, no, en general no es algo factible acá, a menos que tengas realmente mucha guita, que seas clase media alta o más. Entonces yo heredé mucho eso. ¿Y a mí qué me pasó? En mi experiencia personal, con todas estas historias, toda esta herencia, ¿sí?, del trabajo. A ver, yo me crié en una casa donde las mujeres trabajaban todas. Mis abuelas trabajaban, mi mamá siempre trabajó. Yo jamás tuve un rol de mujer que fuera ama de casa. Nunca. Y hay que decirlo también, para bien o para mal, eso siempre fue mal visto en mi familia, ¿sí? Porque eran familia de laburantes. Entonces, es así, no lo quiero juzgar, ¿sí? A mí me transmitieron un poco eso, ¿no? Un poco como la importancia del trabajo, sobre todo siendo mujer. Yo, por ejemplo, que tuve uno de los roles maternos más importantes de mi vida fue mi abuela paterna, que fue una mujer que estudió para ser maestra, ahora está en el cielo, ¿no? Que estudió para ser maestra, llegó a ser directora de un montón de escuelas de acá de Buenos Aires, que vino de Corrientes, como una historia súper dura de vida, que fue huérfana, una historia súper dura de vida, que llegó hasta un montón, que después de grande estudió psicología, se recibió, fundó un lugar re importante de psicología acá en Capital, como una historia de superación total, como una superheroína. Y mi mamá también, entonces, también la primera universitaria de su familia, mi mamá, laburando desde los 16, que su viejo se murió y tuvo que salir a bancar la casa, porque en esa época mi otra abuela ya no laburaba porque hacía años era ama de casa, pero también laburó desde los 7 porque eran otras épocas. Entonces, digo, yo vengo de ahí, yo vengo con toda esta herencia, toda esta información. ¿Y qué me pasó a mí? Algo impensado, ¿sí? Entonces, yo vengo a contar un poco de lo que fue para mí, para mostrar la variedad que hay, y también contar un poco de amigos o familia o gente que conozco, para mostrar como que no hay un camino, ¿sí? No hay un camino. Entonces, cada situación va a ser distinta. Por ejemplo, antes de estudiar una carrera no era lo mismo que ahora. Antes de estudiar una carrera era realmente prestigioso y te permitía vivir bien en algunas épocas, ¿sí? Por ejemplo, los médicos y las médicas vivían bien, eran muy bien pagos. Ahora hay sobrepoblación de médicos y médicas, son re bastardeados, no cobran nada, como los docentes, se cagan de hambre. Y por ahí una persona que hace videitos en YouTube, o que, no sé, tiene un proyecto digital, o que tiene un emprendimiento, qué sé yo, le va muchísimo mejor que a cualquier persona universitaria. Y es en serio lo que digo. O hay personas que con poca plata viven bien por el contexto en el que viven o por la forma en la que viven. Entonces, no hay fórmulas, eso quiero decir, no hay fórmulas mágicas. O sea, lo que te funciona a vos puede no funcionarle para nada a otra persona, y mismo lo que te enseñaron en tu casa puede no ser lo que vaya a ser tu trayecto. Entonces, paso a contar un poquito de lo que fue mi trayecto. Yo siempre quise vivir sola, siempre, fue algo que yo quería. Viste como hay pibas que sueñan con ser mamá o que sueñan con, no sé, con otras cosas. Yo soñaba vivir sola, siendo joven. Era como, wow, quiero hacer esto, ¿entendés? No sé por qué, no me imaginaba nada en particular, o por ahí era una intuición de lo que efectivamente después iba a pasar. No tengo ni idea. Pero yo sabía que era mi deseo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en el contexto en el que yo empiezo a crecer no es muy real, no era muy real que a los 20 te fueras a vivir sola. ¿Por qué? Porque estaba destruida la economía, porque fue
los años previos a la pandemia y durante la pandemia, que yo tuve 20, más o menos ahí. Digo, no era factible, se destruyó un montón la economía y un montón de sectores, además de una profunda crisis personal de decir tipo, che, no tengo ni idea qué quiero hacer. Pero eso nunca me frenó, eso nunca fue un obstáculo para mí. Yo tuve un montón de oportunidades, o sea, yo jamás fui pobre ni nada. Yo la verdad es que enganché como la mejor época de mi familia a nivel económico. De chiquita por ahí no tanto, pero fueron pocos años los que yo viví eso. Después como más de grande viví bien, después empecé yendo a escuela pública, pero a la mitad de la escuela me cambiaron a una escuela privada, entonces después fui a escuela privada, entonces es como decir como que yo viví esa como cresta de la ola, ¿no? También viví un poquito lo que fue antes, pero viví sobre todo la cresta de la ola. Pero quiero decir, mis viejos nunca pudieron darnos como una casa a mi hermano y a mí, o sea, no era una posibilidad para mi familia, no sé, darnos un departamento, como es en otras situaciones que yo, en los ámbitos en los que crecí, justamente escuela privada y qué sé yo, tenía un montón de amigos y amigas que los padres sí les podían dar eso, ¿entendés? O que viajaban un montón, o que tenían como los celulares más caros, que tipo, no era mi caso. A mí nunca me faltó nada a nivel económico, pero sí que yo tenía muchos amigos y amigas que tenían muchísimo más que yo. O sea, yo era de las que más en la base estaba de mi ámbito social. No me faltaba nada, pero en los ámbitos sociales en los que yo me movía, era como de las que menos tenía, que es una realidad. Y a la vez, también yo, gran parte de mi infancia, qué sé yo, me crié en un ámbito también como de recreación y de escolaridad, donde había una línea muy marcada en relación a el trabajo, la salida laboral, la independencia, como un ámbito político, no partidario, sino como esto de educar también en lo económico, en la independencia y qué sé yo. Y más mi personalidad, yo siempre quise trabajar porque yo entendía que trabajar era tener plata y era tener oportunidades. Es como que para mí era muy clara como esa sumatoria. Entonces yo empecé a laburar siempre, desde muy chica. Como que me acuerdo de cuando era chiquita, siempre vendía cosas. Hacía pulseras, vendía pulseras. Como que yo quería conseguir plata. Real, yo pensaba en eso a los 10 años. Y lo hacía. No nos daban plata a mi hermano y a mí. Entonces como que también estaba forzada yo a hacerlo. Porque esto es importante también, porque muchas familias de clase media o qué sé yo, es como que le dan plata a los hijos, ¿viste? Le dan como una mesada, como que por mes te dan una plata para que vos, no sé, pero yo tenía mis amigas que tenían eso, ¿viste? Entonces, bueno, Nanu, basta. Porque me canso de tenerte a upa, mamita. Bueno. Entonces, lo que pasó... Ya pienso que esto es comida. Es comida. Entonces, lo que pasó es que yo tenía amigas que sus padres le daban, ¿viste? Una mesada o cosas así, ¿viste? Como... Vení. Plata, y a mí no. ¿Por qué? Porque mi viejo era más duro en esto. Era como, gánense ustedes sus propias oportunidades, como que nosotros ya les dimos suficiente. Y bueno, nada, eso después cambió. Hoy mi viejo es otra persona, pero antes se manejaba re así, como que tenía esa postura, ¿se entienden? Porque es una postura, era forzado, ¿sí? Como que si él me quería dar plata, podía, pero no era algo que pasara mucho en mi casa. Entonces yo también me tenía que rebuscar como mi forma de conseguir las cosas que yo quería. Que yo nunca quise demasiadas cosas también, esa es una realidad. O sea, a mí fui una nena que le pedía a sus padres nada, o sea, no pedía nada. Y eso también tiene que ver con esta personalidad de la independencia y de hacer todo sola, ¿no? Como que tenía como más mérito hacerlo sola, era como que tenía más valor, con esa mentalidad que yo tenía, como me educaron. Entonces, yo laburé desde muy pendeja de diferentes cosas. Y esto no me importaba tanto
¿de qué? Yo quería trabajar. Y eso sí que es algo que yo valoro mucho porque realmente me abrió puertas impensadas. Entonces acá sí hay algo importante que es la predisposición, que es lo que yo hablo. Y esto no tiene tanto que ver con la clase social, aunque obviamente sí, pues si no tenés las condiciones básicas aseguradas como techo, comida, vas a hacer lo que tengas que hacer, pues estás en una situación de necesidad. Pero saliendo un poco de esos extremos, que hoy en día no son tan extremos, sino que hay mucha gente que la está pasando mal, pero digo, yendo un poco más a lo que fue mi ámbito social, gran parte de la vida, gran parte no toda, pasaba que yo tenía un montón de amigos y amigas que no hacían lo que yo y que no estaban dispuestos a hacerlo. Y yo hablaba con ellos, con ellas, y era como, che, voy a trabajar de esto. Yo, a ver, para dar un ejemplo, hice muchas cosas. Yo tuve una formación cuando era adolescente por los ámbitos en los que me movía, que me dio muchísimas oportunidades, que era en relación al trabajo como de medio de docencia, de recreación, de tiempo libre, donde estudié durante 3 años, donde te formaban con prácticas y qué sé yo, y te abrían muchas puertas laborales. Entonces yo siempre fui una persona que usó todo lo que pudo. Esa es la actitud, ¿se entiende? Obviamente que tuve oportunidades, pero ahora les voy a contar un par de situaciones que suenan más a fracasos que oportunidades y que yo también las usé para conseguir plata. Entonces, yo a partir de eso laburaba con chicos, terminé trabajando en un jardín de infantes, con formación que me dio muchísimas cosas. Trabajar con chicos es increíble. Bueno, yo tengo como una facilidad particular, o sea, me iba particularmente bien. Después daba clases particulares también a chicos. Y después esto todo en la secundaria, ¿no? Yo seguía en la secundaria cuando estaba haciendo esto. Estaba terminando. Cuando termino la secundaria, por ejemplo, yo siempre me fue muy muy bien a nivel académico, pero por cuestiones de salud mental y un montón de problemas que tuve en cuarto y quinto año, me termino llevando en quinto varias materias, como 3 materias enteras me llevé. O sea, me llevé 3 pero completas. Y una de esas era física, que era posta muy 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 complicada, se la habían llevado muchas personas y yo me la había llevado toda, o sea, de pe a pa. Bueno, me tuve que pelar el tuje para sacar esa materia, tuve que estudiar como, no sé, muchísimo, como 2 meses con una estudiante de física de la universidad que daba clases particulares. La piba me formó re bien, no sé qué, aprendí todo y terminé dando el final y terminé aprobándolo con un 9, el final de física de todo el año, que era física bastante avanzada, o sea, gran parte de lo que veíamos en quinto año era lo que se ve los primeros años de la facultad, de la carrera, el primer año, por ahí. ¿Y qué hice yo a partir de todo eso? Que yo dije, che, estudié esto durante 2 meses, todas las vacaciones, para poder dar la materia, me la sabía toda, me sabía todas las ecuaciones, todas las fórmulas, todo. ¿Qué hice? Me puse a dar clases particulares para dar esa materia de cuarto y quinto año. Entonces, yo había pasado de ser de las que estaban en la mesa de examen a pasar a dar clase de eso. ¿Por qué? Porque claramente, bueno, tengo una facilidad con enseñar, con el tema como más de la docencia. Ya estaba acostumbrada, o sea, ya tenía herramientas, ya tenía estudios, ya tenía experiencia dando clases, pero no de física. Entonces, ¿qué pasó? Que a mis propias compañeras de curso, o pibas más chicas, o pibas más grandes también, que debían la materia, me conocían del colegio y todo, y yo les daba las clases. Y te juro que eso me dio, pero un montón de plata. Un montón, porque las clases de física se cobraban caras, o sea, se cobran caras. 1 hora daba un montón de plata, ¿viste? Y nada, las pibas les recontra servía porque me conocían, o sea, eran mis propias compañeras algunas, aunque no necesariamente amigas. Y era una clase, entonces estábamos ahí, hacíamos los ejercicios, yo las ayudaba y todo, y vos decís, eso es puramente actitud. ¿Por qué? Porque yo
pasé de una situación recontra malísima, de estar estudiando toda una materia un montón para darla, a hacer plata con eso. Entonces, esa era mi actitud, ¿se entiende? O sea, yo lo que podía usar para mi bienestar y para generarme un ingreso y para cumplir ese deseo que tenía, que era irme a vivir sola, yo lo iba a hacer, no me importaba que fuera. O sea, de cualquier situación yo sacaba un rédito. Entonces, eso es actitudinal, porque a mí nadie me dio la idea. O sea, yo me mandé recontra de cara dura diciendo, che, por ahí nadie me llama porque, tipo, ¿por qué me buscarían a mí para darles las clases estas? Y al final me animé, o sea, lo propuse, abrí ese espacio, confié en mí porque realmente había aprendido muchísimo, me fue re bien, terminé el final de toda la materia con un 9 y dije, che, estoy en condiciones para hacer esto. Y bueno, las personas también confiaron en mí y sucedió, y yo ese verano terminé con un montón de plata. Además de otro trabajo que tenía, entonces también estaba acostumbrada a tener como diferentes ingresos, a generarlos yo, a ser como empleada de algún lugar o también ser como independiente. Y esas cosas, lo creas o no, te dan mucho, aunque vos digas, che, qué trabajos de mierda, si alguien dice eso, por los prejuicios de lo que es un trabajo de mierda o no, igualmente te da un montón. Yo siempre vi en el trabajo, porque me lo enseñaron antes de trabajar y porque después lo viví desde muy chica trabajando, de lo que te daba el trabajo, de la experiencia que te daba esto, como salir al mundo, ponerte en roles que por ahí nunca estuviste, conseguir lo que querés, que es la plata, y también pasarla bien y que pasen cosas maravillosas en el medio, conocer gente increíble, aprender cosas sobre vos misma, bueno, un montón de cuestiones. Entonces, uno de los consejos que yo les daría es, tengan esta actitud ante la vida. A mí me sirvió un montón y a un montón de gente que conozco también, que no es tan importante lo que hagas, sino cómo lo hagas. Y yo sé que esto en familias que son como medio, que como que buscan mucho el prestigio y qué sé yo, hay personas que yo conozco que al tener tanta presión por parte de la familia, de lo que es el prestigio, de lo que es un buen trabajo, de lo que son los estudios, de esto y aquello, están estancados en el mismo lugar hace años y no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque viven en una cajita de cartón, porque se comieron todas esas mentiras, ¿no? De lo que es la vida, de lo que tiene que ser el trabajo, de lo que tenés que ganar, de lo que tenés que hacer. Y por ahí otras personas que fuimos más abiertas, que fuimos más, no sé, predispuestas con un objetivo, nos llevaron a lugares increíbles la plata, el trabajo. Bueno, el trabajo también es la plata, chicos. Y bueno, eso es lo que fui aprendiendo. Y después, ¿cómo fue que empecé a independizarme? Bueno, esto fue un proceso larguísimo. A ver, desde siempre empecé a independizarme. Ese fue en mi situación. Si sos una persona totalmente lo contrario, que dependés mucho de alguien de tu familia o demás, no importa la edad, porque yo conozco gente más grande que yo que depende muchísimo más que yo de su familia a nivel económico y a nivel todo. Y decirte esto, la independencia económica también es independencia emocional. No hay una forma de hacer las cosas y bienvenidísima la ayuda. Por ejemplo, esto quería decir, ¿no? Cada uno tiene su aprendizaje, por eso es muy personal. Si vos sos una persona que es como que estás demasiado cómoda en una situación, en tu casa, que jamás te mudaste, que jamás te animaste a irte de viaje sola, que todo lo haces como en familia, que todo es así, bueno, por ahí necesites como cultivar un poco más ese lado, ¿no? Esa independencia, ese arriesgarse, esa situación de ser creativa, de animarte a probar cosas nuevas. Pero si sos como yo, que yo fui así toda la vida, o sea, que fui súper de tirarme a la pileta, de ser independiente, de querer ser independiente, de buscar, ¿no? Esa independencia, de buscar las oportunidades, de crear las oportunidades. Por ahí a mí lo que me faltaba era
recibir un poco más de ayuda, dejarme sostener. Entonces, ¿por qué digo que es también emocional? Porque en mi caso, por ejemplo, esa independencia que yo tanto buscaba en lo económico y que también conseguí, porque la verdad es que también la conseguí, o la fui consiguiendo o la voy consiguiendo porque es un proceso, o sea, claramente, y todo siempre vuelve y se mueve, y aunque vos seas independiente en algún momento de tu vida, en otro momento puede que no, y está bien, porque es la vida, pero lo que digo es que para mí ese fuerte deseo de independencia, medio desesperado en mi adolescencia, como muy, muy de chica, tenía que ver con una falta muy importante de sostén emocional, ¿sí? Entonces, no son cosas que están separadas. La relación con el dinero está profundamente ligada a los vínculos que tenemos con nuestra familia, a los vínculos que tenemos con nuestro valor personal, con nuestros miedos, con nuestro poder de decir, bueno, salto a la pileta y me arriesgo. Tiene todo que ver. Entonces, cada uno tiene que como hacer su aprendizaje. En mi caso, todo eso que yo buscaba de poder sola, de no depender, era porque yo, por cuestiones familiares y demás, había aprendido que no podía contar con mi familia para un montón de cosas. Para el sostén emocional, ¿se entiende? Aunque mi familia estuviera bien económicamente, yo no sentía ese sostén. Y en parte era real porque tampoco tenía sostén económico de parte de ellos, a nivel, che, tomá esta plata, como yo veía a mis amigas por ahí, ¿viste? Que es imposible no compararse cuando estás en la secundaria y demás, ¿viste? Entonces yo decía, che, a mí esto no me pasa. Yo no tengo esa relación, no tengo esta naturalidad con el tema económico en mi casa, ¿viste? No puedo decir, che, me das tanto por mes o no sé, me ayudan a alquilar un departamento. Era como que eso no iba a pasar en mi casa. Entonces, y por ahí me recontra acompañaban y me recontra sostenían en otras situaciones, pero es muy profundo el tema, ¿no? Y yo aprendí de grande, bueno, soy re pendeja, pero yo me siento que tengo 80 años, aprendí con un montón de cuestiones que ya contaré. Yo recién ahora en mi vida siento una tranquilidad, una calma, ¿sí? Y tuve que pasar por un montón de cosas. Yo viví sola en 2 oportunidades. Cuando yo me voy de la casa de mi mamá en muy malos términos, me quedo viviendo con mi papá. Yo estaba laburando en un trabajo que dentro de todo estaba bien pago para lo que era de medio tiempo. Estudiaba en la facultad, entonces lo único que hacía era trabajar y estudiar. Y los ratitos libres los usaba para entrenar, o sea, realmente esa era mi vida. Veía a mis amigas y estaba de novia, pero era como que mi vida era trabajar y estudiar. Yo me levantaba a las 6:15, tenía que estar saliendo a la parada del colectivo para viajar 1 hora a mi trabajo, que era en provincia, en plena pandemia. O sea, era de las pocas personas que salía a la calle, entonces era como a contramano total. Yo siento que en mi vida siempre fui como a contramano un poco. Y volvía y era estudiar virtual en las clases, que en ese momento eran todos virtuales, hasta las 12 de la noche, casi todos los días. Y esa era mi vida. Y el día que no tenía que quedarme hasta las 8 de la noche, me quedaba hasta las 7, entonces entrenaba hasta las 9. Y esa era mi vida. Y después salía a tomar una birra con mi novio y listo. Y ese trabajo fue el que me permitió irme a vivir sola por primera vez. Y fue un antes y un después en mi vida. Yo tenía 20 recién cumplidos y estaba viviendo sola. Cumplí 21 en esa casa, que era un buen ambiente. Y fue una situación totalmente particular. Fue una oportunidad
única la que tuve. Y de eso se trata, ¿no? Como estar disponible, estar abierta a que las cosas te vayan llevando, ¿no? No es que yo tenía un alquiler formal ni nada, no conocía, bueno, esto lo tengo que contar en otro episodio, pero fue una situación muy particular. Y yo, con un sueldo que no era la gran cosa, lograba vivir. Entonces yo también estaba en muy malas condiciones con mi papá en ese momento, en muy malos términos, me fui muy mal también de su casa, porque esto que cuento, o sea, yo no sentía esa red de sostén, ni emocional ni económico en parte, ¿no? Aunque nunca me faltó nada, hoy entiendo que esa sensación de que no tengo nada a nivel económico, que no puedo, era a nivel emocional en el fondo. Entonces todo eso salió a la luz, gracias a Dios, y yo lo afronté. Y afrontarlo fue irme. Entonces me fui y empecé a hacer otra experiencia y me fui a un barrio recontra lejos de lo que siempre fue mi barrio, pero a la vez mi mejor amiga vivía a 4 cuadras, entonces era como bastante natural. Fue increíble, la pasé bomba, era como... Yo me arreglaba con lo poco que ganaba, con lo poco mucho que ganaba vivía bien, cocinaba, comía, me organizaba toda la economía, todos los gastos. Y estuve ahí unos meses nada más, porque como era todo informal y fue todo medio así nomás, se cayó por un imprevisto. Y tuve que volver a la casa de mi papá. Yo también vivía mucho en lo de mi novio, porque mi novio es bastante más grande que yo, vivía solo. Entonces yo, mal que bien, piloteaba la situación hasta nuevo aviso de poder mudarme. Y un año después me logré mudar acá, que es un departamento que amo, que es hermoso. Y bueno, siguieron pasando cosas. Entonces, no hay una forma de hacer las cosas. Y voy a cortar acá porque ya quedó re largo todo el podcast. Voy a hacer una parte 2 diciendo más cosas. Esta fue como una introducción de los primeros puntos que yo creo que hay que tener en cuenta de lo que fue un poco mi recorrido, para también ayudar a otros a que abran su corazón y su mente, porque es la clave, estar disponible a las cosas, ¿sí? Por ahí no vas a tener el trabajo soñado, por ahí no vas a poder dedicarte a lo que querés, por ahí cuando te dediques a lo que querés, en algún momento ya no querés hacerlo más y querés dedicarte a otra cosa. Entonces bajemos un poco la presión a nivel de los trabajos, porque es como... Por ahí lo importante es otra cosa, ¿sí? Por ahí lo importante es el bienestar interno más que cómo gano el sueldo y cuánto gano y dónde vivo y si es como me enseñaron que tenía que ser o si es diferente. Cada uno hace su camino, ¿sí? Cada uno tiene más o menos apoyo en lo emocional, en lo familiar, en lo económico. Entonces, nada, va a haber una parte 2 seguro, porque me quedaron un montón de cosas para contar, no mías, sino como de lo que fue la segunda etapa, ¿no? De la independencia, por ahora, la segunda gran etapa de la independencia. Así que bueno, les mando un beso, ojalá que les haya servido para relajar y para abrir su mente un poco también a lo que es las posibilidades, ¿no? Que en definitiva todo el canal se va a tratar un poco de eso. Así que bueno, les mando un beso y nos vemos la próxima.